Durante casi 8 siglos, los musulmanes estuvieron asentados en gran parte de lo que hoy conocemos como España y Portugal. En este periodo de tiempo, en Al-Ándalus se vivió una época de innovaciones y conocimientos, muchos de los cuales siguen vigentes en la actualidad. El legado científico de lo árabe en Al-Ándalus es sin duda una de las grandes capitales que posee la cultura europea y mundial. Algunos de los personajes de la España no andalusí venían a curarse con los médicos árabes, o sea, realmente era la cuna del saber médico. Se podría hacer una larguísima relación de andalusíes ilustres. Sin ellos no podríamos entender buena parte de los conocimientos actuales. ¿Quiénes eran esos médicos andalusíes? ¿Hasta qué punto aquellos sabios han influido en la medicina y farmacología actuales? Al-Zahrawi fue un médico y lo conocemos sobre todo por su obra. Su obra es una inmensa compilación de cerca de 1500 páginas de todos los aspectos de las diversas ramas de la medicina, acabando con un apartado dedicado a la cirugía. Toda mi experiencia y conocimientos se concentran en esta extensa obra. Han sido 40 años escribiendo de la forma más sencilla y didáctica lo que un médico ha de saber de este oficio. Escribió este manual porque debía tener un grupo de discípulos a los que enseñar y porque en aquella época no había muchos manuales. En el tratado de Al-Zahrawi se dedica una amplia descripción a los procesos que tienen que ver, por ejemplo, con oftalmología, traumatología, odontología, etc. Aquí toda persona que se dedique a este menester encontrará respuestas a cualquier problema de salud. Desde curar caries o escayolar una pierna, hasta intervenir mediante cirugía la dolencia de un enfermo. Al-Zahrawi nació en Medina del Zahara, vivió 78 años y dejó un legado extraordinario para la cirugía. Los principios que fundamentó Al-Zahrawi dan origen realmente al atlas quirúrgico actual. Sin Al-Zahrawi no sabemos cuándo se hubiera iniciado el diseño de la cirugía moderna. ¿Por qué es su legado tan importante en la cirugía actual? ¿Las operaciones que hoy conocemos serían muy diferentes sin las aportaciones de este sabio andalusí? Además de Al-Zahrawi, una gran cantidad de médicos, a partir de finales del siglo IX, dejarán una evolución bastante notable en todos los ámbitos de la medicina. Como por ejemplo Al-Ghafiqi, que de Córdoba, desconocemos prácticamente cómo fue su vida, sí que conocemos su obra y conocemos su descripción de cómo era una operación de cataratas. Padecer la enfermedad de la catarata era muy traumático porque a la persona le impediría hacer las labores que eran de aquella época agrícolas o actividades ganaderas y sobre todo era muy importante en actividades de guerra no poder realizar una visión correcta. Por lo tanto, la pérdida de visión en todas las épocas es un drama, pero en la Edad Media mucho más. La técnica de la operación de las cataratas en Al-Ándalus era conocida en Oriente, pero también era conocido en el mundo griego y el mundo romano. Hace más de 1000 años, en la península ibérica, médicos como Al-Ghafiqi ya realizaban operaciones de cataratas. Pero, ¿cómo eran aquellas intervenciones quirúrgicas? ¿Recuperaba el paciente la visión del ojo? ¿Utilizaban alguna clase de anestesia? Sabemos que para ciertas operaciones de cirugía sí que se utilizaban anestésicos. No se dicen para este caso concreto, luego podemos pensar que no. Al-Ghafiqi curiosamente describe cómo colocar al paciente. Él ponía al paciente de frente suyo, sujetaban la cabeza y entonces él accedía al ojo por la parte superior. Y con un punzón que tenía una cabeza puntiaguda pero triangular, se presionaba, se hacía una pequeña hendidura en la superficie y se presionaba el cristalino hasta que se desplazaba hacia un lado la catarata. Simplemente se retiraba el cristalino vitrificado, luego no se recuperaría más que parcialmente la visión. También explica detalladamente cómo hacer el posoperatorio, es decir, cómo tratar a ese paciente con
manteca de cerdo, con aceite de rosas y el vendaje que había que poner para tener un postoperatorio que fuera menos traumático. El haber perfeccionado mucho la técnica andalusí, el tener una tecnología que sea muy avanzada, ha permitido que un problema que podía ser muy extenso tenga una solución bastante rápida hoy en día. Al-Gafeki fue uno de los primeros cirujanos que se atrevió a operar cataratas en la península ibérica. Pero ¿sabemos si alguno de los conocimientos que aplicaba se siguen utilizando en la oftalmología actual? Al-Gafeki era un adelantado en su época. Él describe perfectamente una cosa muy curiosa que hacemos hoy en día, que es tapar el otro ojo que nos vamos a operar para evitar que hubiera movimiento. Entonces, al final, podemos decir que Al-Gafeki dio muchas pautas que efectivamente hoy en día se trasladan a nuestra época. Los lazos de unión entre Al-Ándalus y el resto del mundo musulmán permitieron la recepción de nuevos descubrimientos médicos. Unos conocimientos que llegaron a la península de las formas más diversas. Hay una enorme cantidad de andalusíes que van a Oriente a hacer su peregrinación a la Meca y aprovechan para formarse en ciencias de la religión, pero también en astronomía, matemáticas y medicina. De modo que todos estos médicos que vuelven con esa formación en medicina acabarán contribuyendo a una elevación del nivel de conocimientos que se desarrolla en la península ibérica. Gracias a estos viajes, los andalusíes entraron en contacto con los sabios más reputados del mundo islámico. Ibn al-Haytham es seguramente el gran físico del siglo X. Es un hombre con una formación polifacética que incluye estudios médicos, estudios astronómicos, estudios matemáticos. Sabemos poco de su vida, pero sí que hay una anécdota común a diversas fuentes, que es la anécdota de hacerse pasar por loco. Ibn al-Haytham pasó a trabajar al Cairo como matemático y pasó al servicio del califa fatimí al-Hakim. Allí le ofreció el proyecto de crear una gran presa para que controlara las crecidas del Nilo, pero cuando se dio cuenta que como ingeniería no podía desarrollarlo y ante el temor de ser castigado por este califa fatimí, pues él se hizo el loco y se encerró en casa. De modo que durante 6 años se dedicó en casa a experimentar con la luz. El experimento más famoso es el experimento de las velas. Y hace que varias velas proyecten su imagen a través de un agujero mínimo que da una cámara oscura. De modo que un rayo de luz se acaba proyectando en la pared opuesta al agujero la imagen invertida. Es el principio de la cámara fotográfica y el principio también de la cámara de vídeo. La cámara oscura es un conocimiento muy antiguo. Los griegos lo conocían, por lo tanto no es una novedad para Ibn al-Haytham. Lo que es una novedad es el uso que hace de la cámara oscura para confirmar sus teorías. Y gracias a las aportaciones de la experimentación de Ibn al-Haytham, ayuda a entender cuál es el funcionamiento del ojo humano. Las innovadoras ideas de Ibn al-Haytham revolucionaron las teorías de la visión que se habían dado por válidas desde los tiempos de los griegos. En la época clásica, tanto Galeno como Platón como Aristóteles explican la visión como que sale un fuego ígneo del interior del ojo y cuando se junta con la luz exterior acaba formando la imagen. Lo que él consigue es explicar cómo el cristalino puede proyectar una imagen dentro del ojo, que esta imagen después, a través del quiasma de los nervios, llega al cerebro. Además de la oftalmología, algunos médicos andalusíes se preocuparon también del cuidado de los dientes. ¿Cómo era la odontología que se practicaba hace más de 1000 años? ¿Conocían los implantes o los empastes como ocurre en la actualidad? En el siglo XVI, Miguel Servet murió quemado en la hoguera. Su pecado: escribir varios libros que fueron denunciados como contrarios a la religión cristiana por sus posturas antitrinitarias.
Además, este aragonés se atrevió a publicar una serie de teorías médicas que ponían en jaque el conocimiento sobre fisiología de aquel momento. Tradicionalmente a Miguel Servet se le ha otorgado el origen de la teoría de la circulación pulmonar. Miguel Servet nos dice en una de sus obras que la sangre no circula dentro del corazón, no pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, sino que circula a través de las arterias pulmonares. Pero en el siglo XIII, un médico sirio-egipcio llamado Ibn an-Nafis escribió un tratado importante para la medicina. Ibn an-Nafis incluyó esta descripción 3 siglos antes que Miguel Servet. Por tanto, hay que decir que se adelantó en la descripción de lo que es el fenómeno de la circulación pulmonar. Miguel Servet recogió en sus obras las mismas ideas que Ibn an-Nafis había desarrollado en Egipto. ¿Cómo es posible que este descubrimiento pareciera calcado al de Ibn an-Nafis? ¿Pudo este aragonés tener acceso a la obra del médico sirio? ¿O quizás fue una simple casualidad separada por más de 300 años? Es posible. No puede descartarse que Miguel Servet conociera una idea similar que había tenido en el siglo XIII el médico filósofo Ibn an-Nafis. Ahora bien, los expertos en Miguel Servet y en general en la medicina del Renacimiento no ven un vínculo directo. Es posible que sea una idea poligénica que ha nacido varias veces, más que no una idea transmitida. Hasta el momento no existen pruebas concluyentes de que Miguel Servet tuviera acceso a la obra de Ibn an-Nafis. Lo que sí sabemos es que tratados como el del cordobés Al-Zahrawi han contribuido al desarrollo de la medicina moderna. El Tratado de Al-Zahrawi es un documento de primer orden, porque nos explica lo que la medicina de la época era capaz de hacer. En el Tratado de Al-Zahrawi encontramos que se dedica una amplia descripción a los procesos que tienen que ver con la odontología. Al-Zahrawi aportó muchas cosas al campo de la odontología, empezando por la prevención. La higiene bucal fue en Al-Ándalus siempre muy cuidada como un aspecto más de la higiene personal. No solamente Al-Zahrawi le daba mucha importancia a la salud bucodental, sino que el pueblo en general, en Al-Ándalus, en aquella época, tenía como que era de vital importancia. El Corán prestaba muchísima atención a lo que era la higiene corporal. De hecho, era un precepto necesario para ser un buen musulmán. Además, los musulmanes tienen que enjuagarse la boca como 5 o 7 veces al día. Es decir, es necesario antes de orar el tener limpia la conciencia y limpio el cuerpo desde la boca hasta el resto del organismo. Con lo cual, esto es herencia del Corán. Cuando vemos los cementerios en Al-Ándalus y uno va a ver los arqueólogos, te sorprende cómo aparecen algunas caries, pocas, pero generalmente encuentras que las mandíbulas son bastante completas y bastante bien conservadas. Es decir, esa es la constatación real y efectiva de que esta higiene bucal era muy importante. Una buena limpieza de boca evita que los dientes se enfermen. Pero si, por desgracia, hubiera que extraer alguna pieza dental, hay que asegurarse cuál es la enferma, porque a veces el dolor engaña al paciente y se saca la muela sana. Al-Zahrawi entendía que había que tener mucho cuidado a la hora de hacer una extracción para que no se quedaran las raíces dentro del hueso, para que no se rompiera la muela, de manera que entendía que eso eran infecciones potenciales. En el Tratado de Al-Zahrawi encontramos tanto las restituciones de pieza o los implantes, como también los empastes. Resulta impactante saber que en el siglo X los médicos andalusíes usaban los empastes para salvar las piezas dentales de sus pacientes. Pero, ¿qué sustancias utilizaban? ¿Resistían tanto como los que utilizamos hoy en día? Tenemos delante las sustancias que utilizaba Al-Zahrawi para fabricar sus empastes y ahora voy a intentar recrearlo, voy a intentar simular lo que él hacía con sus manos con los mismos materiales o similares. Aquí tenemos almáciga, que es una resina que en este momento está en consistencia sólida, aquí ya la tenemos en consistencia líquida, y tenemos el alumbre, que es un mineral rico en sales
que al mezclarlo pues tendrá una consistencia, se espera, similar a la de los empastes actuales. Vamos a compararlo con lo que es una resina compuesta de un empaste actual. Aquí podemos visualizar cómo la consistencia del empaste tradicional y la consistencia del empaste que se utilizaba en Al-Ándalus por Al-Zahrawi puede incluso por el color llegar a ser similar. Vamos a simular lo que sería un empaste. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta muela en la cual he provocado una cavidad. Llama mucho la atención que en su momento ya se pensara en que se podía aplicar determinadas sustancias para que no se infectara más y además protegían la muela para que no se rompiera. Fijaos que en unos pocos segundos se ha adaptado perfectamente a todas las paredes de la cavidad que yo he generado, con lo cual me encuentro gratamente sorprendido por la respuesta que ha tenido la mezcla de estas dos sustancias naturales que utilizaba Zahrawi en la época para crear o fabricar estos empastes, porque da la sensación de que la consistencia es muy similar a la de los empastes actuales, incluso la coloración y la manera de trabajar el material, pero he visto que en unos pocos segundos solidifica de manera definitiva, con lo cual el único pero que les pondría es que había poco tiempo de trabajo. Es impresionante el legado que nos ha dejado Al-Zahrawi con respecto a la salud de la boca. Esto, tratándose de hace más de 1000 años, pues lógicamente es un hito que ha marcado completamente la odontología y la ciencia. Sabios andalusíes como Al-Zahrawi comprendían, como ocurre en la actualidad, que la higiene bucal prevenía el deterioro y la pérdida de piezas dentales. ¿Cómo se limpiaban los dientes hace 10 siglos? ¿Conocían los dentífricos y los cepillos como los que usamos a diario? Abenzoar fue uno de los grandes sabios andalusíes. Él nace en el siglo XI en Sevilla. Él escribió el Tratado de los Alimentos, donde describía todos los alimentos, sus propiedades y cuáles eran buenos o malos. Él recomendaba, decía, como muy buenos todas las aves de corral, el cordero en cierta manera, también los lácteos fermentados, los pescados, y hablaba, bueno, pues de que las frituras en general no eran muy recomendables. Él habla a favor de los frutos secos, porque hay que comer todos los días de eso. Esto lo ha demostrado hoy día al máximo nivel científico, que el consumo de frutos secos mejora y previene la enfermedad cardiovascular, alarga la vida. Entonces ellos, al hacer que esto sea un alimento, están dándole la máxima importancia. A mí una de las cosas que me parece más interesantes, incluso a reivindicar hoy día, es que alguno de los grandes sabios andalusíes llega a decir que el comer mucho es el veneno más importante para un ser humano, ¿no? Porque lo intoxica. Los musulmanes sabían que la nutrición era una manera de prevenir y también de curar enfermedades. Pero si los alimentos eran insuficientes para sanar a un paciente, manejaban una larga lista de medicinas que contenían ciertas sustancias que aún se usan en la farmacología actual. Al-Ándalus es un mundo sometido a los episodios graves para la población, causados, por ejemplo, por cualquier tipo de virus, de bacteria que se descontrole en una cierta época. De hecho, en los asedios medievales, mucho antes de que se empiece a pensar en la idea de contagio, los sitiadores lanzaban cadáveres, ropas de enfermos para que se infectaran. En la última parte histórica de Al-Ándalus, siglo XIV, hay una epidemia de peste que, en principio, todos los historiadores admiten que no había habido nada parecido anteriormente, la llamada peste negra de 1348. La peste negra asoló el Mediterráneo y asoló también buena parte del centro de Europa, y como tal también a la península ibérica. Se dice que había 6 millones de habitantes y quedó reducido a 2. Y en Al-Ándalus, juntamente en el reino de Granada, no tenía por qué ser distinto, y por tanto, si el reino nazarita tenía, vamos a suponer, 300.000 habitantes, es posible que 100.000 perecieran en la epidemia. Los médicos de la época
dicen que en 24 horas desarrollaba síntomas y que incluso se moría muy rápidamente. Eso generó bastante pánico en la gente. La peste negra se llevó a un alto porcentaje de la población de la península ibérica. ¿Se enfrentaron los andalusíes a esta pandemia o interpretaron que era un castigo divino como ocurría en otros puntos de Europa? Ibn Játima es un médico, un granadino muy importante del siglo XIV, que tiene que enfrentarse con la peste en Almería y la vive y después nos la explica. En el Tratado de Ibn Játima se recomienda la fumigación de viviendas, el aislamiento de enfermos, la limpieza de las ropas, la limpieza de la casa. Es decir, una serie de medidas que nos suenan hoy en día como muy actuales. Algunos sabios en ese momento tienen un atisbo, en principio, de evitar la enfermedad confinándose en sus domicilios y no tuvieron problemas con la peste, pero esto hay que interpretarlo como una observación, no es una recomendación para la población. Ibn Játima nos explica las circunstancias en que se desarrolla la peste. Y entonces es cuando aquí hay las observaciones interesantes. Observa que la peste se contagia de persona a persona. Esta idea de contagio es una idea revolucionaria para la ciencia de la época. En la medicina andalusí destacaron muchos sabios, pero hubo uno que brilló sobre el resto. Un médico cuyo legado aún perdura en la actualidad. En el tratado de Az-Zahrawi, en el Kitab al-Tasrif, encontramos que se dedica una amplia descripción a los procesos que tienen que ver con traumatología. Y es con Az-Zahrawi que se convierte en una disciplina médica articulada y bien organizada. La verdad es que fue un personaje súper revolucionario, porque podemos decir que es un autor que redactó su obra en el siglo XI. Por ejemplo, él ya habla de una especie de yeso que se pone en la dislocación de cualquier zona del cuerpo. Pues eso son escayolas. En lo que a huesos se refiere, he encontrado en elementos tan simples como la harina y el huevo la solución perfecta para que las vendas queden tan duras como las piedras. De esta manera, las piernas o los brazos quedan totalmente inmovilizados, disminuyendo por la gracia de Alá el tiempo de curación del enfermo. De Al-Ándalus nos ha llegado mucha información sobre médicos y curiosamente todos eran hombres. ¿Qué ocurría con las mujeres? ¿Podían ejercer esta profesión? Las respuestas las encontramos en el tratado de otro hombre, el sabio Al-Zahrawi. Al-Zahrawi era discípulo de Arib y Said, el cual fue el primer autor de un tratado completo hispanoárabe sobre obstetricia y pediatría. Al-Zahrawi, en su gran tratado médico, trató poco sobre obstetricia, porque no era común que los médicos del Al-Ándalus se dedicaran a la obstetricia, porque el pudor de las mujeres a presentar su cuerpo desnudo ante ellos les llevaba a rechazar la presencia de médicos varones. En el Al-Ándalus, cuando una mujer daba a luz, necesitaba una profesional. Las kabilas eran las matronas hispanoárabes andalusí. Asistían al recién nacido en su nacimiento y asistían a la parturienta durante la cuarentena, a la que visitaban periódicamente. Estas kabilas iban de un lado para otro, no solo en las grandes ciudades ofreciendo sus servicios, pero también a la población rural ayudando cuando era necesario. Mucha de la forma de trabajar de la kabila árabe andalusí sigue vigente hoy en día. Con respecto al parto, se desarrollaba en la casa de las mujeres. La habitación tenía que estar ventilada, aromatizada. Las kabilas recomendaban que esperar a la ruptura de la bolsa, que se ha de hidratar la parturienta, que antes del parto ha de hacer ejercicio. Cuando la mujer estaba con la dilatación completa, la sentaban en una silla de parto. Nosotros disponemos de sillas de parto hoy en día y que pueden hacer que la mujer esté en posición totalmente vertical. O sea que muchas cosas coinciden con la forma de trabajar hoy en día. Socialmente suponemos que las kabilas árabes eran mujeres muy respetadas, simplemente
porque eran las únicas a las que el juez, el cadí, podía llamar a testificar en determinados asuntos. Casos en los que el marido creía que su mujer no era capaz de concebir hijos y la quería repudiar. Entonces la matrona se encargaba de explorarla para ver si había algún tipo de malformación o algo que justificase que esa mujer no pudiera tener hijos. A nivel comercial también colaboraban en la valoración de las esclavas y no tenía el mismo precio una esclava que era capaz de procrear o de mantener relaciones sexuales que una que no lo tenía. Así que colaboraba en la fijación del precio de estas esclavas. Por lo tanto, era una labor muy compleja y variada. Además de la obstetricia, Al-Zahraoui investigó sobre casi todos los campos de la ciencia médica. Pero según muchos historiadores, fue en cirugía donde más destacó. Pero, ¿qué aportó realmente a las operaciones quirúrgicas? ¿Por qué es una figura tan respetada dentro de la medicina de hoy en día? En la actualidad, la medicina se suele ejercer en hospitales o consultas. Imaginamos que hace 10 siglos la situación sería muy diferente. Aquellos médicos andalusíes, ¿dónde trataban a sus pacientes? La medicina científica es una medicina relativamente cara, que está sobre todo al alcance de las clases altas. En este sentido, es el palacio y su entorno, la dinastía califal y todos sus satélites los que promueven en buena medida este florecimiento de la medicina. Los mejores médicos ejercían su profesión en palacio al servicio de las clases altas andalusíes. Una situación muy diferente era la que vivía el resto de la sociedad. En Al-Ándalus, la población acudía a casa del médico y allí éste le pasaba consulta. Hay noticias de la larga fila de sillas que había en las consultas de determinados médicos y esto hablaba de la fama del mismo. Por otro lado, hay que decir que en Oriente encontramos desde el siglo IX y desde el siglo X esa proliferación de hospitales. Por tanto, el hospital viene de Oriente, del mundo persa. El primer hospital que se construye en Al-Ándalus es el Maristán de Granada. Un hospital que se construye muy tardíamente, ya en el siglo XIV. No se puede comparar con hospitales de Oriente que tenían capacidad para 3.000 pacientes. Podríamos pensar en principio que pudieran caber a lo mejor 300. Hay que decir que los hospitales, que era para asistencia a los enfermos pobres, pero lo que podemos suponer es que era para asistencia a los enfermos, sobre todo dementes, lo que llamaríamos hoy en día un manicomio. De hecho, hay hospitales en Oriente que tenían salas para dementes, cosa que en el mundo cristiano los encerraban en una torre o los encerraban en una cárcel, no en un hospital, ¿no? Los maristanes conjugaban una estructura especializada en áreas, quirófanos, dispensarios, áreas de atención a enfermos mentales, áreas de atención a distintas patologías, enfermos infectos contagiosos. Por consiguiente, fueron la esencia de lo que en la actualidad es el modelo de hospital universitario de máxima calidad científico, técnica y asistencial. En el mundo islámico, los hospitales ya se conocían hace más de 1000 años. Allí los médicos intentaban... Es que envía el emperador Constantino a Terramán III. Este libro de Dioscórides contenía 600 recetas y preparados médicos. La materia médica de Dioscórides estaba como documento, pero no se había llegado a interpretar correctamente todos los contenidos, todas las drogas que allí se citaban. Y este es el papel un poco que juega el monje Nicolás, con su conocimiento de la materia médica original que le recta para lograr que los enfermos sanasen. Los jardines botánicos de Al-Ándalus se plantaban especies que iban a ser utilizadas como remedio o iban a formar parte de otros compuestos. Hemos encontrado libros de simples, me refiero a especies vegetales que por sí tenían ya una utilidad, y luego tenemos también otros documentos que son los libros de compuestos, donde se decían medicamentos con más de un simple. Los mejores fármacos siempre se elaboraban en palacio.
Allí los médicos experimentaban con todo tipo de compuestos en su búsqueda de nuevas medicinas. Pero ¿consiguieron ampliar los conocimientos que adquirieron del Tratado de Dioscórides? ¿Hubo algún andalusí que destacó en el campo de la farmacología? Ibn Wafid es una figura importantísima dentro del desarrollo de la farmacología en el siglo XI. Es un autor que nació y murió en Toledo, en la corte de los Dunnún. Se le conoce como un médico de un carácter eminentemente práctico. La aportación más importante, no la única, porque tiene varios libros, pero la más importante es el libro de la almohada. Este libro de la almohada recoge muchas recetas para todas las enfermedades que él describe desde la cabeza a los pies. En el libro de Ibn Wafid, de las 900 y pico recetas o medicamentos, hay al menos 200 drogas nuevas, 200 utilidades, partes, digamos, de una planta que se utilizaban para hacer un medicamento. El libro de la almohada de Ibn Wafid aportó numerosas recetas que suponían una novedad para la farmacología de la época. Si esta ciencia vivió uno de sus momentos más álgidos de la historia, el campo de la cirugía tampoco se quedó atrás. Los musulmanes asentados en la península ibérica llegaron a practicar intervenciones quirúrgicas que nada tenían que ver con la curación de enfermos. El embellecimiento y la higiene eran costumbres muy arraigadas en Al-Ándalus. Un reino que formaba parte del Islam estaba indicado por las autoridades también religiosas, que las personas cuidaran mucho de su imagen, que estuvieran limpias, una parte importante en la sociedad. Esta preocupación por la higiene y también por el embellecimiento, ¿tuvo alguna repercusión en la medicina? Hubo médicos que se volcaron en solucionar problemas relacionados con la estética. Si bien no era costumbre hacer intervenciones estéticas por embellecer solamente, sí hay costumbre para hacer intervenciones con el fin de arreglar algo que estaba mal. Hay evidencias de intervenciones estéticas en Al-Ándalus. Por ejemplo, narices gordas o grotescas o personas que tienen los labios muy gruesos y que al sonreír no muestran los dientes, orejas mal formadas. También aparece descrita en los tratados de Al-Zarawi. En el campo de la cirugía plástica estética hay documentos muy antiguos. Por ejemplo, en la India antigua ya había tratados donde se explicaba cómo hacer una reconstrucción nasal. En Grecia hubo publicaciones también importantes de algunos procedimientos estéticos, pero sobre todo en Al-Ándalus se habló con más claridad de cirugía plástica. Entonces, la cirugía plástica actual le debe muchísimo a las publicaciones de Al-Ándalus de esa época. Si los médicos andalusíes se atrevían a hacer intervenciones para corregir defectos físicos, ¿qué otras operaciones quirúrgicas realizaban? ¿Utilizaban técnicas que aún se emplean en la cirugía actual? Al-Zarawi, en el Tratado Al-Tasrif, él menciona técnicas quirúrgicas convencionales, como es el uso de la seda como material de sutura. Seda que todavía hoy utilizamos exactamente igual. También utilizaban tripa de animales, tripa de gato, para ligar vasos, para hacer suturas, porque las tripas de gato es material biodegradable y el cuerpo lo absorbía. Todo indica que las operaciones de cataratas se realizaban sin ninguna sustancia para calmar el dolor. Pero ¿qué ocurría cuando los cirujanos tenían que abrir los cuerpos de sus pacientes? ¿Utilizaban algún tipo de anestesia? La anestesia hasta el siglo XVII-XVIII realmente no existía como tal. En estos tiempos lo que se hacía realmente era aplicar belladona, aplicar ciertas raíces que hacen de depresores del sistema nervioso central, alcohol y poco más. Y sujeción, mucha sujeción. Con Al-Zarawi la cirugía sube a un nivel desconocido y hay que decir que es el padre de una cirugía que se utilizaban como tratamientos simples para la curación de enfermedades. ¿Por qué? Por lo que suponía
de dificultades con la hemostasis, frenar las hemorragias, y también de dificultades de infecciones del cuerpo del paciente. Y también habla de intervenciones mucho más complejas, de tener que llegar al tejido sano y eliminar el tumor en su totalidad, pero respetando o incluyendo parte de tejido sano para respetar que no queden raíces del tumor. Además de practicar este tipo de operaciones, muchos historiadores coinciden en que Al-Zahrawi fue el precursor de la cirugía moderna. ¿Qué le debe esta rama de la medicina a aquel sabio andalusí? ¿Cuál es la herencia que nos ha dejado? Al-Zahrawi, en su Tratado 30, que es el tratado de cirugía, que es valiosísimo porque allí incluye hasta 200 dibujos de instrumental quirúrgico de todo tipo. Y es una aportación muy interesante, teniendo en cuenta que son instrumentos necesarios para las muy diversas operaciones que se realizan. Una intervención quirúrgica jamás podrá tener éxito sin unas herramientas que le den seguridad al médico encargado. Es imprescindible que sean de buena calidad y con un buen acabado. Cuantas más tenga a su alcance, más seguro se sentirá el cirujano. En su tratado aparecen numerosos instrumentos quirúrgicos que hoy en día han sido reproducidos, además, por la industria moderna y que son de una utilidad tremenda. Estamos hablando de instrumentos que todavía usamos 1000 años después. Por supuesto, con otros materiales, con un diseño que hemos ido perfeccionando, pero en principio seguimos todavía en muchos casos el diseño original de Al-Zahrawi. Así vemos que entre una sierra de Al-Zahrawi y una sierra moderna con sus dientes absolutamente similares. Si nos vamos al terreno rectos para incidir sobre planos de diversas zonas anatómicas, si nos vamos a los ganchos, o sea, aquí tenemos un gancho moderno y aquí tenemos los de Al-Zahrawi. Si nos vamos a la cauterización, para cauterizar tenemos hoy día bisturís eléctricos que enchufamos a la corriente y que cambiamos. Este, por ejemplo, sería idéntico a los que aquí tenemos de Al-Zahrawi. Idéntico, distintos tamaños, pero al fin y al cabo podemos decir que nuestra cirugía es una cirugía que brota hace 1000 años de la mente de este gran hombre. Los instrumentos que diseñó Al-Zahrawi en el siglo X han servido de inspiración para la cirugía moderna. Un médico que dejó escrito en su tratado la forma de cauterizar heridas, empastar muelas o la manera correcta de escayolar piernas y brazos. Durante siglos, el tratado de Al-Zahrawi se empleó como parte esencial de la formación de los médicos de toda Europa. Pero la aportación musulmana a la ciencia médica estuvo también protagonizada por otros muchos sabios.